Muy bien, buena tarde a nuestra clase de cimentaciones. Entonces estuvimos revisando un poquito la normativa de vivienda mínima. Esto diríamos que es de lo último que tenemos desde el 2010. No tiene esquemas, igual que la normativa viejita, la del 2000, 2001, que es esta. De ahí se hicieron estos esquemas. Estos esquemas, ojo, es para esta parte de acá, para la normativa vieja. Ok. Por favor, para el próximo lunes, nuestra primera tarea. ¿En qué va a consistir la tarea para el próximo lunes? Ahorita le digo. Estaríamos hablando de el 1 de marzo. Me va a hacer lo siguiente, es algo muy sencillo. En base a esta normativa de vivienda mínima del 2010, ¿sí? En base a esto, favor de hacer esquemas como esto, favor de hacer los esquemitas, ¿sí? Aquí ya le di una idea con la normativa viejita que tengo acá. ¿Sí? La normativa viejita es esta, 2000-2001, ¿sí? Lo que yo entendí de esa normativa son esos esquemas que usted vio ahí. Como le decía en clase anterior, es 2001, por favor, página 37. Como le decía, posiblemente la elaboró un abogado, porque es más que todo el arte de redacción. Pero a mi gusto yo hubiera preferido, además de esto, que me hubieran dejado algunos esquemas como este, ¿sí? Entonces, estos esquemas es para la edición 2001. ¿Qué va a hacer usted para el lunes 1 de marzo? Va a tomar esta norma de acá, la que sigue, esta de aquí. Esta es 2010, página 47, y en base a la 2010, haga los esquemas que considere necesario como esto. Ese es el inciso A. Y el inciso 2. ¿Cuál es el inciso 2? Me va a comparar las dos normas, ¿sí? ¿Qué criterio, qué ve usted de positivo en cada una? ¿Qué ve de negativo en cada uno? Así que todo tiene bueno, bonito y barato. Entonces ahí lo que voy a apreciar bastante va a ser la cuestión de su criterio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Estamos claros? Muy bien, dos incisos, repitiendo. Estos esquemas de acá, del manual de clase, para la norma viejita del 2001. Bueno, inciso A, me va a elaborar los esquemas para la normativa esta, que es de la del 2010, a partir de la página 47. Bueno, me va a hacer sus esquemas en base a esto que usted ve, que usted va a leer, lo va a estudiar. Termina con esto, algunos detallitos acá, de paso de tubería. Y el segundo inciso, inciso B, ¿qué me va a hacer? Si quiere, en base a los dos juegos de esquema, me va a comparar las dos normas, ¿sí? O algo positivo tendrá una y algo positivo tendrá la otra. Algo negativo tendrá la primera, algo negativo tendrá la segunda. ¿Qué tan parecidas son, por ejemplo, sí? Entonces es una cuestión ahí de criterio. Muy bien. Muy bien, gracias Sofía. Muy bien, estamos bien entonces con usted. Bueno, entonces lo que quiero
es que se ponga a estudiar y comparar, ¿sí? A estas alturas pues ya hay que empezar, si no ha empezado, a tomar un criterio profesional. Bueno, seguimos con este tema. Es un poco más de instalaciones. Para algunos va a ser un poquito repetitivo, un recordatorio ahí. Cimentación para maquinaria. Eso es un eterno clásico, tanto para uno de ingeniero civil como de ingeniero mecánico, ¿sí? Tengo que cubrir 3 aspectos: carga, construcción y lo económico, ¿sí? ¿Qué tipos de carga? ¿Cómo lo voy a construir? Y sin olvidarme del costo. Las cargas, ya voy acá. Aquí viene lo interesante. Como tengo carga estática, tengo 2 tipos de carga que siempre es importante en cimentación de maquinaria. La vibración como carga cíclica, voy con un ciclo, y el impacto que ocasionalmente va a golpear. ¿Quién va a absorber todo esto? El cimiento, ¿sí? Bueno, aquí otra cosa. Otro breve recordatorio. La carga viva, la que no pertenece al cimiento. Por ejemplo, equipo de trabajo, digamos accesorios, lubricantes, etcétera, que puede ir cambiando. Y la carga muerta, pues lo que pertenece al cimiento y digamos lo básico de la maquinaria, si así usted lo quiere. Muy bien, en lo constructivo, recuérdese de estos 3 ejes de acá. Ahora vamos a la construcción. En lo constructivo, muy importante aquí, cuestiones de campo, el nivel, la nivelación, la plantilla de anclaje y la compactación de suelo. Bueno, rápidamente, nivelación, dependiendo del equipo, así es la tolerancia de la nivelación. No puedo improvisar la nivelación. Si son equipos muy modernos, muy sensibles, que tienen circuitos, digámoslo así, de autoprotección, si la nivelación del cimiento está fuera de rango de operación de la maquinaria, ese equipo solito se va a bloquear, no va a arrancar, no va a encender. ¿Y qué pasó? No arranca ese equipo, ¿sí? Ya fui a ver instalación eléctrica, ya fui a ver banco de transformadores, ya fui a ver fasores, toda esa cuestión, todo está bien. Pero ¿y por qué no quiere arrancar? El problema es que el equipo se protege a sí mismo y la nivelación que se le está dando al equipo está fuera de rango. A veces solo por eso no funciona, ¿sí? Plantilla de anclaje. Hay que ver el tamaño, digamos, de las ojetas, sujeción de pernos, espárragos. Muy importante la distancia a eje que hay entre perno y perno. Y junto con eso la tolerancia. Se supone que todo eso, toda esa información, es algo que tiene que estar en los manuales de montaje y mantenimiento. Diríamos que es algo que si cuando se compra el equipo no está tan disponible, perdón que lo diga mal, pues desde ahí uno ve que no hay mucho apoyo del fabricante, ¿sí? Esas cosas el fabricante me las tiene que indicar con exactitud, ¿sí? Porque imagínense, si no, no podemos instalar esto. Siempre con nivelación, algunos equipos pues incluyen su propio nivel, ¿sí? De precisión. La compactación de suelo va a depender mucho si voy a compactar toda el área completa. Generalmente hay gente que así lo hace. Puedo colocar ahí rodo liso, pata de cabra. O por ejemplo, si voy proceso pequeño, voy cimentando maquinaria por maquinaria pequeña, pues ahí tengo que utilizar equipo pequeño, ¿verdad? Esas son cosas que yo tengo que ver ahí, ¿sí? Lo económico, equipo adecuado para compactar y la fabricación del concreto. Esas cosas no me las puedo quitar de encima. Y por supuesto, la mano de obra y todo lo necesario. Bueno, revisando un poco con esto, vibración, decimos que son cargas cíclicas que hay que evaluar. Que la frecuencia, ojo con esto, la frecuencia de la cimentación y de la máquina, si lo hubiera, jamás coincidan en ese periodo. ¿Qué es lo que tengo que evitar acá?
Resonancia. Las cargas de vibración, lo peligroso, el punto álgido, ¿sí? El punto crítico a evaluar es resonancia. ¿Qué significa eso? Que el periodo de oscilación del equipo en funcionamiento es muy parecido, igual al periodo de vibración natural de la cimentación. Bueno, ¿y qué puede pasar ahí? Bueno, dos posibilidades, las dos posibilidades igual de malo, igual, ninguna es mejor que otra, ¿sí? Una, el equipo es fuerte y lo que se rompe, lo que se fractura es el cimiento, ¿sí? Evidencia de eso, por ejemplo, como este marcador, son los espárragos, los tornillos con rosca que van en el concreto, que sujetan la maquinaria. Cuando usted ve en el tiempo ya tienen cierto juego, ¿sí? Ese espárrago, ¿qué rato se desprendió del cimiento? ¿Y qué pasó? Resonancia. Una de las manifestaciones de resonancia. Bueno, ¿y por qué es tan malo si el equipo está ahí? Bueno, tengo que corregir eso, no me da garantía de anclaje del equipo. Puede que el equipo mismo se bloquee si tiene circuitos de protección. ¿Y eso qué? Bueno, que tengo que parar el procedimiento, hay que desmontar el equipo. Todavía eso hasta cierto punto, aunque es molesto, pero lo peor viene después, hay que demoler el cimiento. ¿Cuánto implica eso en tiempo y dinero? Y después volver a colocar la maquinaria, así como usted lo oye. El otro camino resulta que el cimiento se quedó bien, sí, y es la maquinaria la que se fracturó, la maquinaria se rompió. Alguna pieza falló, en el peor de los casos hay que pagar costos de pompas fúnebres. Si alguien salió lesionado y pasó a mejor vida, por favor, con eso no hay que jugar, ¿sí? Alguien salió muy mal por alguna herida, digamos, de herramienta, por ese tipo de problemas, ¿sí? Mucho cuidado ahí en ese caso, igual de malo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la vibración en los equipos mecánicos, ¿sí? Imaginemos un comentario que ya un par de años que ha salido a veces en clase, a veces con alguna frecuencia. Bueno, ahorita no tenemos tanto ese problema, pero antes de la pandemia, en algún momento los propietarios de juegos mecánicos buscaban que un ingeniero les firmara que la colocación de sus juegos mecánicos estaba bien. Ojo, no hay que improvisar ahí. Recuérdese que mucha de esta gente sí improvisa la cimentación de la rueda de Chicago, de las sillas voladoras. Solo es cuestión de tiempo de que se fatigó la rueda de Chicago porque estaba desnivelada, ¿sí? Y de ahí toda una tragedia, que se desprendieron algunos asientos y salió gente lesionada, igual con otro tipo de juego mecánico. Entonces, igual, digamos, vamos a instalar juegos mecánicos, por ejemplo, un parque como Chetulul, pues tengo que tener a mano los manuales ahí de instalación, por cuestión de tolerancias y ver todo ese detalle. O sea, no se lo tome a la ligera, ¿sí? No se tome a la ligera dicha vibración, ¿sí? Entonces sale por esto, ¿verdad? Fíjense que en algún momento, pues si nos gusta o no, pues el equipo va a vibrar. Vamos a ver que eso va a ser así, pero lo que tengo que ver es que no entren, como le decía, en resonancia. Bueno, aquí tengo algunas fórmulas, por ejemplo, para esto, siempre del 3-18-19. Voy a evaluar, por ejemplo, digamos, aquí un periodo, digamos, para esto. Relación máxima de carga muerta a la carga total. Tengo aquí algunos rangos. Si está en punto 6, vea que tenemos aquí un módulo de elasticidad de punto 25, módulo de elasticidad del concreto por la inercia gruesa. Si es rectangular, un doceavo de la base por la altura. Ya vamos a hacer un ejemplo, no se preocupe. Se recuerda, módulo de elasticidad del concreto, densidad del concreto entre 1440 a 2450.
F' es el esfuerzo de trabajo en compresión del concreto. Si tengo esos datos, muy bien, módulo de elasticidad, densidad del concreto a la 1.5 por 0.14 raíz de F' de 0. Muy bien, tengo entonces esa información. Cargas estáticas, bueno, cargas vivas y las cargas muertas, por ejemplo. Recuérdense que ya habíamos hablado un poquito de ello. Generalmente la división que yo hago, carga viva lo que no pertenece a la estructura, que es ocasional, carga muerta, que pertenece a la estructura. Vemos aquí, se recuerda las combinaciones de carga, ¿sí? Factor de 1.6, carga muerta 1.2, ¿sí? Podemos ir viendo, por ejemplo, aquí lo que son las combinaciones de carga para la carga última. Muy bien, habíamos hablado aquí de la nivelación, algunas ideas de nivelación. Puede requerir un nivel de frasco de gran precisión. Equipos viejos a veces, junto con los accesorios de dichos equipos, tiene que tener usted un nivel de frasco del mismo fabricante de la maquinaria, porque ese nivel de frasco, ¿sí? O sea, tiene ahí su frasquito con su burbuja y su tolerancia. Esa es la tolerancia de nivel que el mismo fabricante le está recomendando a usted, ¿sí? Entonces, claro, si yo tengo un nivel de frasco de precisión como un accesorio de marca del mismo equipo, pues obviamente es lo que voy a utilizar para esa razón, ¿sí? Otra cosa, utilice nivel de topografía o un nivel electrónico de burbuja de precisión. Un comentario acá. Por ejemplo, una instalación o una industria como cervecería centroamericana, por ejemplo, perdón que pongan ejemplos así muy puntuales. Una gran cantidad de maquinaria ahí, por ejemplo, embotelladoras, lavadoras de los envases, ¿verdad? Llenadoras y todo eso. Bueno, recuérdese que eso trabaja a gran velocidad. Siempre después de un sismo, después de un movimiento de tierra, siempre hay que chequear la nivelación de esos equipos, ¿sí? Pasó un temblor, bueno, a las pocas horas, pues lo primero que yo tengo que hacer como ingeniero de mantenimiento, chequear cómo está ahora el nivel de la maquinaria. ¿Por qué? Obviamente el suelo se mueve después de un sismo, tengo que chequear otra vez que esté en rango la nivelación. Si no, pues habrá que hacer las correcciones del caso. Y eso puede costar dinero, ¿sí? Si en algún momento pues no es muy fuerte el asunto, el terremoto, pues enhorabuena. Ahora, si es un gran terremoto, pues ahí sí prepárese a lo que venga. ¿Qué va a venir? No sabemos, ¿sí? No sabemos por dónde venía del todo, digamos, la onda sísmica. Es de las cosas más difíciles de predecir. Y muy importante ahí, digamos, el tipo de suelo y todas esas cosas. Anclaje. Muy importante en el anclaje acá, la plantilla de anclaje. Siempre revise usted la separación a ejes, las tolerancias y ojo, usted no puede jugar con eso. Si ya el equipo trae esto de fábrica, pues no es muy inteligente moverlo, ¿verdad? Cortar y volver a hacer soldadura, no. Diríamos que tengo que hacer el bloque de cimentación justo con esta medida. No hay peor cosa que voy a instalar ya la maquinaria, ya hice el bloque de cimiento de concreto con los espárragos para colocar esto y resulta que el equipo no entró. ¿Y por qué? Porque algo de esto estaba un poco movido. Bueno, disculpe, pero yo lo estoy pagando para que haga un bloque, mire cómo me soluciona eso, pues. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con las medidas a eje, las tolerancias, los diámetros y toda la especificación que sea necesaria. ¿Sí? Entonces sale por la plantilla de anclaje. Importante esos detalles, ¿sí? Muy bien, para la compactación,
por ejemplo, áreas pequeñas. Se recuerda entonces el vibropisonador y la plancha vibratoria, ¿sí? Son muy parecidos. Generalmente el vibropisonador, aquí está el mecanismo, combustible, el maneral donde usted acciona esto, unos roditos para llevar la plancha y colocarla en el lugar. Generalmente lo que hace esto es que tengo carga muerta y vibración, ¿sí? Solamente esto. Este de acá, el vibropisonador, sapito bailarina, ve aquí este gran muelle que tenemos acá. ¿Y eso qué? Este hace este movimiento. Es mucho más fuerte la carrera. Mire el área. Literalmente está haciendo esto. Por eso sapito, que está brincando, ¿verdad? Este no, este solo está vibrando, ¿sí? Un recordatorio muy básico de mecánica de suelos, cuando utilizó este, va a depender del tipo de suelo. Suelos granulares, grava, arena, me quedo con la plancha vibratoria. Lo que necesito es que vibre y que los granitos cierren los vacíos, ¿sí? Plancha vibratoria. Vibropisonador, suelo donde tengo cantidad considerable, importante de limo y arcilla. ¿Qué es lo que necesito aquí con este juego? Lo que necesito es ir rompiendo los estratos de limo arcilla para compactar. Entonces, desde ahí, un criterio muy básico, ¿cuándo utilizo esto o cuándo utilizo esto? Área grande, muy bien, rodo liso. Y aquí, rodo pata de cabra, rodo pata de elefante, ¿sí? Una cosa muy básica en cuestión de ingeniería. Bueno, siempre recuérdese desde mecánica de suelos esta tablita de esa marca Walker. Digamos, algunas categorías muy generales de equipo y en función, digamos, del tipo de trabajo que se recomienda y que no se recomienda, ¿sí? Dónde funciona, dónde no, dónde es ideal, ¿verdad? Satisfactorio, este es apropiado, ideal, el símbolo positivo. Satisfactorio, pues tengo este punto negro. No apto, tengo este guión, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Igual el típico comentario recordatorio. Estos equipos, si usted tiene experiencia, está bien que los compre de segunda mano, ¿sí? Si no tiene usted experiencia con esos equipos, es mejor arrendarlos. ¿Por qué? Imagínese ese gran impacto constante. Obviamente aquí el desgaste es muy rápido, ¿sí? A menos que usted sepa en realidad cómo funcionan las piezas, cuándo cambiarlas, cuándo no, ¿sí? Ese detalle pues va a depender del conocimiento que usted tenga de dicho equipo, ¿no? Recuérdese que igual que como cualquier situación con estos equipos, por ejemplo, tengo repuestos de marca, tengo repuestos genéricos, ¿sí? Tal vez un comentario aquí, estoy pensando en voz alta, a veces en equipo de movimiento de tierra, de compactación, etcétera. A veces, digamos, el problema de colocar mucho repuesto genérico, pues sí, bueno, la gran ventaja, pues me ahorro un poco de dinero. Posiblemente me ahorro un 15 o un 20%, ¿sí? Al comprar repuestos, refacciones genéricas, ¿sí? Desventaja, pues, bueno, si usted evalúa el rendimiento, lo más probable es que, diríamos así, en algún momento repuestos de marca, pues cuestión de garantías y a veces por ahorrarme un 15-20% de dinero, resulta que ese pues casi me rindió el doble, el repuesto original respecto al genérico. Y por otro lado, el precio de reventa. El precio de reventa de estos equipos cae más todavía si el propietario al examinar el equipo ve que usted le ha colocado un montón de piezas genéricas, ¿sí? Entonces el precio de reventa usted lo termina de matar ahí. Entonces, comentarios con eso. Comentarios, como le digo, estoy pensando en voz alta.
Puede que tenga alguien aquí que tenga experiencia con esto y piense diferente. Enhorabuena. Así que enhorabuena. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? ¿Algún comentario con esto? Empezamos a agarrar un poquito de velocidad. Son patrones muy generales, son generalidades. ¿Alguna experiencia con esto? Muy bien, recordatorios de teoría de concreto. Pues se recuerda a familias genéricas, su curso de materiales de construcción, concreto armado, aditivos que mejoran el concreto fresco, como la cohesión, reducir segregación y sangrado, retardar o acelerar fraguado, ¿sí? Y aditivos que van a mejorar el concreto endurecido. Aumenta resistencia a las heladas, velocidad de resistencia temprana, etcétera, ¿sí? Se recuerda las familias genéricas generalmente van por pares, ¿sí? Plastificante con fluidificante, incorporador de aire va con impermeabilizante, retardante con acelerante, ¿sí? Es un recordatorio allí. Recuérdese que si hablamos en teoría de esfuerzos, plastificante mejora la trabajabilidad del hormigón o del concreto, ¿sí? Quiere decir que le puedo aplicar esfuerzos de compresión y tensión en 3D, por decirlo así. Lo vuelve más plástico, ¿sí? Fluidificante más que todo es mejorar solo en un sentido, no en 3D, sino 1D. Fluidificante precisamente cuando estoy trabajando con equipos de bombeo para concreto. La idea es que no se rompa esa línea de concreto que estoy colocando en un equipo de bombeo. Incorporador de aire versus impermeabilizante. Este incorporador de aire abre los poros del concreto, el impermeabilizante cierra los poros del concreto, ¿sí? Dejo pasar agua, aquí no dejo pasar agua, por ponerlo en esas palabras, ¿sí? Retardantes y acelerantes, pues aquí es que el fraguado sea más lento, que aquí sea más despacio, ¿sí? Pues tengo medios auxiliares de inyección como reparar, por ejemplo, concreto en mampostería, aunque es un poco difícil por manejo de grietas. Y se recuerda que los estabilizadores, pura pregunta de niño, comentario de niño, el estabilizador lo que estabiliza, ¿sí? Las diferentes densidades de grava, arena, cemento, ¿sí? Piedrín, arena, cemento, ¿sí? Tienen densidades diferentes, por lo tanto, si lo que más pesa es el piedrín, tiende a sentarse más rápido. Segregación por diferencia de densidad, segregación o separación. Bueno, vamos a ir a un pequeño ejemplo acá que creo que algunos de ustedes ya recordarán. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Algún aporte para la clase? ¿Alguna experiencia? Ingeniero, perdón, no sé si me podría dar un ejemplo de cuándo usar plastificantes. ¿Cuándo usar plastificante? Muy bien, con mucho gusto. Plastificante, vamos a ver aquí, déjeme ver un momentito, vamos a ver si le encuentro un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro premio Nobel de Literatura.
Miguel Ángel Asturias. Imagínense hacer esto en concreto, con concreto para escultura, por ejemplo. Obviamente ahí sí necesito un plastificante. ¿Por qué? Precisamente para que se adapte el concreto de la mejor manera al molde. No sé si eso ayuda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, sí, digamos algunas de estas obras son famosas y imagínense, por durabilidad lo han hecho en concreto, mire. Aquí tenemos uno que es famoso de la familia de González Goyri, concreto negro, mire. ¿Sí? Entonces, otra cuestión ahí, digamos, cuestiones arquitectónicas o cosas de ese tipo, donde en algún momento, por alguna forma caprichosa, ¿sí? Por alguna forma caprichosa, yo tengo que utilizar plastificante. Bueno, otro ejemplo, digamos así, tal vez un poco más cercano a nosotros. Vamos a ver, no encontramos aquí los topógrafos de la Facultad de Ingeniería. Pero si se da cuenta, eso también es un poco de arte. No, no lo tengo en realidad. Pero sí, digamos, aquí la cuestión es la trabajabilidad del hormigón, la trabajabilidad del concreto en realidad, ¿sí? Que yo le pueda dar, digamos, la suficiente forma. Bueno, quitemos esto, quitemos arte. Plastificante, por ejemplo, proceso industrial para fabricación de cunetas de concreto, ¿verdad? Esas como ver esas mediatejas, ¿ah? Que funcionan como canal pluvial, ¿sí? Y todos esos productos que en algún momento los estoy estampando en el proceso de producción, después se va al autoclave, a la marmita para hacer el proceso de curado a temperatura y humedad muy controlado. Bueno, resulta que a veces hay algunas formas un poco caprichosas de los productos de concreto prefabricado. En ese caso también puedo utilizar plastificante para ir garantizando que quede bien las formas, las secciones de los elementos prefabricados de concreto. O por ejemplo, estoy haciendo fachadas, ¿sí? Estoy haciendo paneles de fachadas, ¿sí? En algún momento el plastificante me puede ayudar con ello, ¿sí? O por ejemplo, estoy fundiendo postes de concreto para cercas, ¿sí? Igual, digamos, a veces un plastificante debidamente estudiado con la evidencia del caso, pues cuando yo hago esa producción, pues me queda de mejor manera. Bueno, regreso a cuestiones, por ejemplo, de ornato. Las famosas pilas, las famosas fuentes de concreto, por ejemplo, si nos vamos a Ciudad de Guatemala, San Lucas, famoso por eso, ¿verdad? O vemos, por ejemplo, aquí salidas al Cajá, ¿verdad? Podemos ver algún tipo de fabricación de accesorios ornamentales a base de concreto, ¿verdad? Entonces ahí me puede funcionar muy bien la utilización de plastificante. Diríamos que ahí tratando de dar más ejemplos con esa situación. Enhorabuena por ese tipo de pregunta. No sé, ¿alguna otra pregunta? No sé si voy contestando esto. Ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Miren una cosa, fíjense que en algún momento, bueno, no se ha dado esto por la cuestión del COVID desde el año pasado, pero por ejemplo en el comité,
no más que comité, digamos, perdone, en el capítulo estudiantil de la CI, ¿sí? Aquí en Guatemala únicamente se ha hecho competencia de cilindros de concreto, pero donde también puede funcionar, creo que esto ya se hizo una vez, competencia, digamos, de fabricación de esferas de concreto, ¿sí? Pues ahí sí tengo que jugar muy bien con lo que es fibra y plastificante, pero lo que no se ha hecho es la famosa competencia de canoas de concreto, ¿sí? Hay que hacer una canoa con concreto, ¿sí? A veces con un poco de malla, electromalla para hacer el refuerzo, tiene que flotar la canoa, ¿sí? Para 2 personas, y hay que hacer la competencia, quien rema más rápido con eso, remos a base de tubería de PVC, solo para que tenga una idea, una noción, ¿sí? Pero obviamente plastificante ahí me puede ayudar mucho a la hora en que estoy moldeando una canoa con concreto. ¿Quién iba a decir una canoa con concreto, sí? Bueno, la ventaja del concreto precisamente es que hay muchas propiedades que a veces uno no maneja del todo bien, o uno piensa que ahí se quedó, pero puedo hacer muchas cosas más, siempre y cuando tenga el concepto de lo que quiero hacer y tenga claro hacia dónde quiero ir y qué herramienta y qué recursos vamos a utilizar. Bueno, creo que ya hablamos suficiente de esto. Muy bien, tenemos aquí un pequeño ejemplo, una pequeña prensita. Ya ustedes la conocen. Esa está precisamente aquí en el edificio de ingeniería. Uno es mucho más viejo el diseño. Tengo que tener los datos, su capacidad, su peso, su área de bastidor, etcétera. Vean un detalle importante. Aquí tengo un pequeño problema. Aquí se presta a una interpretación muy mala. En realidad esto es 31, un medio de pulgada. Esto es 23, 5 octavos de pulgada. Bueno, comentario con esto. Por protocolo, planos en sistema inglés ojo, respeto la fracción. Recordatorio. Por protocolo. Aunque matemáticamente, numéricamente, es correcto esto, 31.5 pulgadas, por protocolo es incorrecto. Por protocolo tengo que dejar 31, un medio de pulgada. ¿Sí? Aunque esto es correcto numéricamente hablando, por el protocolo tengo que respetar la fracción. ¿Sí? Entonces sale porque precisamente hacer planificación con sistema inglés, ¿sí? Tengo que respetar muy bien ese protocolo. Espero que se recuerde por qué hacemos eso. ¿Sí? Puntos y comas, estoy ahorita en mi clase, ¿sí? ¿Se recuerda por qué hacemos esto? Aunque matemáticamente esto es correcto, pero por el protocolo es incorrecto, tengo que pasarlo acá. ¿Alguien se recuerda por qué lo hacemos? Muy bien, acuérdese de esto.
Tratemos de ver las pulgadas. ¿Sí? Dese cuenta que, por ejemplo, entre 4 y 5, la línea más grande está a la mitad, que es 1/2. Después en longitud siguen estas líneas a 1/4 y 3/4, ¿sí? De ahí a octavos, digamos, son las que siguen aquí. Y las más pequeñitas son 1/16. Quiere decir que el submúltiplo del sistema inglés, se recuerda, es la lógica del medio, de 1/2, ¿sí? Tengo la unidad, la mitad de la unidad, que sería 1/2, por eso escribo 1/2, no escribo 0.5 en planos, por eso 1/2. Ah, no, es la mitad de la mitad, escribo 1/4, no voy a escribir 0.75, ¿sí? No, es que es la mitad de la mitad de la mitad, ¿sí? Es 1 dividido 8, 1/8, que es la mitad de 1/4, que estamos hablando 0.125, ¿sí? No voy a escribir 0.125, voy a escribir 1/8. Bueno, entonces es muy importante recordar el protocolo en planificación en sistema inglés. Aunque por facilidad de cálculo, ojo con esto, por facilidad de cálculo sí lo puedo trabajar así porque matemáticamente es correcto, la planificación, el plano, sistema inglés, tiene que quedar aquí o así, ¿sí? Entonces, ojo con esto, aquí lo que pasa es que debía haber separado un poco más el 31, debía haber dejado un espacio más entre 23 y 5, porque aquí podría leerse 311 medios y 235 octavos, no, lo que quiero decir aquí, con las disculpas del caso, es 31 1/2 pulgada y 23 5 octavos de pulgada. Muy bien, se recuerda entonces del plano. Ya voy terminando con esto antes de entrar a los ejemplos numéricos. Eso pues nos va a llevar posiblemente la clase de día miércoles. Vamos a ver que, por ejemplo, se recuerda esto con la escala. Ponemos así la abreviatura. Sistema inglés contra el sistema internacional. Se recuerda que aquí lo correcto, por ejemplo, es escribir, digamos, 1/50. Esto es lo correcto. 1/50. No. ¿Por qué? Es sistema inglés. ¿Y cuál es el problema? Recuérdese que aquí, sistema inglés, estoy trabajando con potencias de base 10, mientras que aquí yo sé que 12 pulgadas igual a un pie. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que 12 no es igual que 10. Entonces, cuidado con la cuestión de la sintaxis, por ejemplo. Cuidado con cómo estoy utilizando esta cuestión de escala, ¿sí? A veces es un error bastante frecuente. Mucho cuidado con eso, por favor. No perdamos de vista estos detalles a la hora de que estoy haciendo mi plano. Nos guste o no, lo que se ve es lo que se vende. Y ojo con algo. Planos de ingeniero, que implica instalación de maquinaria, instalación de equipo, eso no lo va a hacer un arquitecto, eso lo va a hacer un ingeniero, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa información, cómo se está presentando. Bueno, yo creo que es un buen punto para dejar la clase de hoy, por favor. Vamos a revisar estos ejemplitos numéricos para la próxima clase. Si no hubiera algún comentario, yo dejaría esta clase por acá.
vamos a dejar de grabar. Muy bien, entonces un gusto, feliz tarde. Estaríamos platicando entonces con ustedes, perdonen, la próxima clase. Con permiso y feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Buena tarde.